Una comisión de la verdad es una necesidad en la República Dominicana. Obviamente que la decisión corresponde al Estado y particularmente al Poder Ejecutivo. Hay acontecimientos históricos de sangre que reclaman el esclarecimiento de estos crímenes que se han cometido durante la dictadura de Trujillo. La cantidad todavía no es posible determinar cuántos fueron los crímenes y además si una comisión de la verdad podría, por ejemplo, incluir la matanza de los haitianos en 1937 y las masacres que se produjeron en diferentes momentos, incluso contra poblaciones. La sed de justicia es una sed que implica que a la posteridad, los tiempos que han pasado, 50 o 60 años después, esos crímenes de Estado reclaman ser aclarados y reclaman incluso un resarcimiento por parte del Estado dominicano. Hoy contamos con la presencia de Danilza Cruz Taveras. Ella es procuradora fiscal adscrita a la Procuraduría General de la República y directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Conoce muy bien este tema y ha sido también representante de la Procuraduría y de la República Dominicana ante numerosos casos de derechos humanos que han sido llevados a organismos internacionales. Muchas gracias, Danilza, bienvenida. Me alegra que haya aceptado esta conversación con nosotros y me gustaría saber, ¿es posible que dentro de la política de derechos humanos que se está concibiendo y cocinando poco a poco en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la propia Procuraduría General de la República, se incluya o esté incluida la creación de una comisión de la verdad? Buenos días, mi agradecimiento a esta invitación que me hicieran ustedes y de verdad que me siento muy honrada de poder estar aquí conversando sobre un tema tan importante para la historia dominicana como sería la creación de una comisión de la verdad. Efectivamente, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha sido una larga tarea que hemos realizado durante varios meses en los diferentes puntos del país, donde se ha invitado a organizaciones de la sociedad civil, a personas personas que han trabajado con los temas de derechos humanos. Efectivamente, ha sido un tema que se ha puesto en el tapete, el hecho de que se cree una comisión de la verdad. Y efectivamente, en el anteproyecto que está siendo presentado en las mesas de discusión, existe la posibilidad de que exista, valga la redundancia, una Comisión Nacional de la Verdad y de las instituciones a quienes les compete implementar y fomentar que esta Comisión Nacional, que esta Comisión de la Verdad exista. Obviamente le corresponde a la Procuraduría General de la República una función o un papel fundamental para que podamos hacer una comisión de la verdad que de verdad, valga la redundancia, sea explícita, que busque la verdad, que busque una reparación y que como es realmente la deuda que se tiene con los familiares, se le dé una respuesta de qué pasó en esos crímenes que acontecieron durante la dictadura de Trujillo. Y realmente creo que es una deuda que nosotros tenemos como Estado. ¿Y ustedes en la Procuraduría General de la República estarían de acuerdo con una comisión de la verdad integrada por personas del aparato estatal o por personas de la sociedad civil? Hay diferentes versiones sobre las creaciones de estas Sí, comisiones. mire, sobre comisiones de la verdad que han tenido éxito en otros países, por Sí, ejemplo la de Guatemala, sí. puedo decir, tuvieron que contratar personas que incluso fueran extranjeros, expertos extranjeros, porque independientemente de todo, muchas personas se sienten que tienen algún tipo de compromiso con, con el pasado, con la historia, y que soy de las que creo que se debe de integrar por personas que no tengan ninguna clase de asociación con incluso con República Dominicana, sí que conozcan cuál ha sido la realidad, que tengan conocimiento histórico de lo que pasó en República Dominicana, pero no necesariamente que sean personas dominicanas. Ya, Por ejemplo, en Guatemala fue así y sé sí. que tuvo muchos éxitos y es un tema que también se discutirá.
Obviamente tendrá que tener representantes de la sociedad civil dominicana, incluso del aparato judicial, pero lo ideal es que sean personas que de verdad no tengan ningún compromiso con el Estado dominicano. En el caso de Chile, por ejemplo, existía una Secretaría de la Solidaridad que dependía de de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, y esas, como una especie de vicaría de la solidaridad, era la que trabajaba el tema de derechos humanos y trabaja mucho la cuestión de los desaparecidos. En Argentina se creó una comisión presidida por un escritor, un intelectual, Ernesto Sábato, y ha habido otros lugares en donde las comisiones que se han creado son estatales o son paraestatales, o son integradas por intelectuales, grupos, organizaciones de la sociedad civil e iglesias. ¿Todos tendrían que ser extranjeros en este caso? No necesariamente, pero sí que existe ese elemento neutral, como que no sea nadie, o sea, como bien dije, puede estar integrada por personas dominicanas de la sociedad civil, del aparato judicial, pero sí una organización internacional puede ser, o alguna persona de mucha credibilidad internacional que pudiera venir aquí y reunirse con una comisión de la verdad que sea más neutral. Como usted bien dijo, en otros países han tenido éxito las que vienen del Estado o las que vienen de la Iglesia. Sin embargo, dado nuestra historia, por ejemplo, nuestra justicia transicional nunca pudo ser efectiva porque, ¿qué pasó luego de la dictadura de Trujillo? Los gobiernos posteriores, salvo el de Juan Bosch, continuaron teniendo un nexo con el gobierno anterior, que venían directamente enlazados con la dictadura. Nunca, por eso ningún crimen de Estado fue aclarado en su momento, porque las víctimas ni siquiera se sentían en la confianza de poner una querella, de pedir que se investigara qué pasó con sus familiares, porque entendían que no iban a tener respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lamentablemente tenemos un complejo de Guacanagaritz, que no lo voy a negar. Si ponemos una persona internacional, le pueden dar credibilidad a lo que diga la Comisión de la Verdad. Esto podríamos ver cuál sería, por ejemplo, el límite de la Comisión de la Verdad. Analizar solo la dictadura de Trujillo, analizar y descubrir los crímenes que se produjeron posteriormente en los gobiernos de Joaquín Balaguer, que hubo muchos, luego de una guerra civil. Pero esa pregunta usted me la va a responder en el segundo segmento. Danilza Cruz Taveras, Procuradora General de la República, directora del Departamento de Derechos Humanos. En un momento. Danilza Cruz Taveras, ¿analizamos en una Comisión de la Verdad la dictadura de Trujillo exclusivamente o incluimos los 12 años de Balaguer y otros momentos en los que también ha habido actuación violenta y crímenes de Estado? Bueno, realmente ahí deberíamos de ver cuál es el interés, por ejemplo, de las víctimas. La Comisión de la Verdad es justamente para buscar la verdad. En caso de que quisiéramos judicializar los crímenes de ciertos momentos históricos, si existen todavía, por ejemplo, las personas que cometieron esos hechos, creo que eso deberíamos de ponerlo fuera de una Comisión de la Verdad y ponerlos en el aparato judicial dominicano. Por ejemplo, y lamentablemente el Código Penal fue ahora mismo observado, mejor dicho, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. No conozco la sentencia, porque debo ser honesta que no le he leído, solamente he visto el dispositivo. Y lamento mucho que figuras como la desaparición forzada, que estaba contemplado en este Código Penal, hayan prácticamente desaparecido y tengamos que esperar a que nueva vez se conozca lo que es el Código Penal para nosotros poder darle seguimiento a casos que podemos de primera fase determinar que es una desaparición forzada y procesar a las personas que presumiblemente la han cometido. Y yo sé que es el interés de muchas personas y de muchos familiares de que las personas, si los autores están vivos, se puedan someter a la justicia. Otros va a ser necesario
que se conozca cuál fue la verdad y que reciban entonces una reparación civil a través de una comisión de la verdad. Y en los casos de particulares que han presentado querellas ante la Procuraduría General de la República para que se haga justicia sobre familiares que han sido desaparecidos o familiares que han sido asesinados, ¿cómo está manejando la unidad de derechos humanos esos casos? Bueno, realmente, por ejemplo, en casos de asesinato o de ejecuciones extrajudiciales que ha realizado la Policía Nacional, nosotros hemos dado seguimiento. De hecho, llegamos a obtener incluso apertura a juicio contra policías en el caso del asesinato de William Checo y Cecilio Batista, Sí. no sé si recuerdan. Sí, claro, esos son casos de crímenes cometidos durante la jefatura de el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, vinculado con el secuestro del joven en Nagua. Exactamente. Que fueron vistos vivos, fueron apresados vivos y luego aparecieron asesinados con una declaración del jefe de la policía, Guzmán Fermín, diciendo que había sido un enfrentamiento de disparos. Bueno, realmente en ese caso la parte que estaba haciendo los imputados incoaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema declaró extinta la acción penal. Pero realmente nosotros le dimos seguimiento hasta el final, estuvimos acompañando a los familiares, a las víctimas y presentamos acusación y lamentablemente, o sea, fue algo que se nos escapó de las manos sin una decisión del Tribunal Superior. Pero todos los casos que nosotros hemos podido darle seguimiento, procesar a los agentes del cuerpo, a los agentes del Estado que han cometido excesos y abusos, nosotros les hemos dado seguimiento. Pero hay casos que se han presentado ante la Procuraduría y que incluso Francisco Domínguez Brito como procurador los recibió, y en un momento también Radamés Jiménez, cuando era Procurador General de la República, recibió a víctimas de la dictadura de Trujillo que presentaron querellas por el asesinato de familiares. Sí, el caso de, sí, debo de recordar, recuerdo ahora que hubo un sometimiento a la justicia, realmente ese trabajo, esa investigación se le asignó a otro departamento. A un departamento. Por lo tanto, Yeah. no recayó en ese en momento en el Departamento la unidad de de Derechos Humanos. Pero tengo entendido que a partir de lo que establece el Plan Nacional de Derechos Humanos sobre comisión de verdad, desaparecidos y demás, nos corresponderá a nosotros hacer la investigación con un cuerpo investigativo que nos permita esclarecer, por lo menos decir la verdad en algunos casos y someter la justicia en otros casos. Hay una preocupación en el sentido de que la República Dominicana tuvo la dictadura más larga de todas y además la más violenta. Una dictadura que al mismo tiempo tuvo organismos paramilitares como el Servicio de Inteligencia Militar, o tuvo calieses contratados y pagados precisamente para perseguir, agredir y asesinar a opositores. Hubo el propio tirano, el propio dictador ordenó muertes directamente, como el caso de las hermanas Mirabal, por ejemplo, y nunca se creó una comisión inmediatamente después de la caída de la dictadura. Se hizo como una especie de borrón y cuenta nueva, y vinieron tantos acontecimientos, incluso violentos posteriormente. La intervención militar de Estados Unidos, la guerrilla del 63, golpes de Estado, una intervención militar, 12 años de gobierno de Balaguer muy violentos. ¿No le parece que la creación de una comisión de la verdad podría un poco restablecer, curar algunas de las heridas que todavía se mantienen vivas? Entiendo que eso es lo que buscaría una comisión de la verdad en nuestro país y que sería el pago a una deuda que se tiene con esos familiares, porque realmente, como usted bien dijo y como habíamos mencionado con anterioridad, la dictadura cayó supuestamente en los 60. 1961. Sí. Y
pero continuó de una forma sobrevivió en la ideología, algunos métodos. Creo que todavía incluso en la ideología del dominicano per se, tiene todavía una mentalidad trujillista Sí, en ciertas cosas. sí. Incluso uno lo vemos a diario con el tema de los agentes del Estado. Todavía entienden muchos policías, no voy a decir que todos, que la mano dura, que la represión es la manera de nosotros conseguir que pare la delincuencia. Así es. Y realmente es un tema cultural con lo que nosotros tenemos que romper a través de la educación, a través de la memoria histórica, que como usted bien dice, no solamente es para los familiares, sino para que nosotros como Estado o como persona no estemos condenados a repetir nuestras historias. Ya. Hay incluso, y usted no tiene ninguna responsabilidad con eso, pero hay una expresión reciente ahora del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que a los vinculados con el narcotráfico, con el terrorismo, con determinados hechos, dice él, hay que darles duro. Y él es el presidente del Tribunal Constitucional, es decir, hay un tema de justicia, pero también hay un tema de una concepción que se impone, que está presente en el sentido de la mano dura, darle para abajo, hacer lo que hacía casi todos los jefes de la policía han hecho lo mismo. Lo que pasó con este caso, por ejemplo. Así es. Que Pero usted acaba de mencionar. da mucha pena, como digo yo, ver que las personas que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de hacer la diferencia, de crear, de poner una semillita para que las cosas sean diferentes, seamos los mismos que todavía tengamos mentalidades retrógradas que crean que el método utilizado en el trujillismo sea el método idóneo para solucionar las cosas. Como usted bien dijo, no solamente la persona que usted mencionó, legisladores se refieren También. así. Muchos periodistas y los medios de comunicación entienden que a los delincuentes hay que darle para abajo. Sí. Y realmente es una expresión que Y representantes de iglesia, líderes eclesiales. tenemos que revisar, ¿no? Cuando vemos este tipo de afirmaciones. Sí. Que totalmente, esto, o sea, desde el aparato usted puede tener su concepción y sus creencias, pero externarla y decir que esa es la solución, la violencia solamente promueve más violencia. Así es. Y hay muchas generaciones de jóvenes que no conocieron esos años, pero que tienen que saber el significado de ello. Y cuando uno muchas veces auspicia o propicia desde la autoridad que le ha sido concedida, darle para abajo a los delincuentes, lo que quiere decir asesinarlos, ejecuciones extrajudiciales, o la mano dura que se pide normalmente. La mano dura es la macana, es el uso de las armas. La mano dura es la violencia. Normalmente estamos degradando la validez institucional y democrática. En un momento volvemos con esta conversación con Danilza Cruz Taveras, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Danilza Cruz Taveras, en la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República existe la concepción de que la sociedad dominicana está o no sensibilizada sobre crímenes de Estado y defensa de derechos humanos. Realmente el Estado dominicano tiene ahora tiene un resurgir, vamos a decir, porque a pesar de que nosotros habíamos firmado todos los pactos internacionales de derechos humanos, derechos civiles y políticos, económicos y sociales, y todos los tratados internacionales en esta materia, no nos habíamos empoderado sobre qué son los derechos humanos y cuál es la vía para reclamarlos. Entiendo que todavía muchas personas no saben cuándo le está siendo violentado un derecho humano, cuándo está siendo abusado incluso por el Estado, por los agentes del Estado, porque debo de hacer la aclaración, para que haya una violación a un derecho humano debe de cometerlo un agente del Estado. Si lo comete un particular es un delito. Yeah. Entonces ahí muchas personas no se dan cuenta que el Estado, cuando le niega acceso a justicia, le está violando un derecho humano. Cuando una persona, algo muy simple, le puedo decir,
el tema de la discriminación en República Dominicana, en los bares y restaurantes, por ejemplo, Sí. el hecho que yo vaya a un bar y un restaurante, y me nieguen el El acceso, la entrada. la entrada, o como dicen en el argot popular, los reboten, es una discriminación. Sí. Y cuando te discriminan, te están violentando tus derechos, te están violentando tus derechos humanos. Y el dominicano no se da cuenta. Ni siquiera, bueno, por primera vez nos pusieron una querella el año pasado sobre discriminación en bares y restaurantes. Pero aquí, en la historia dominicana, de la justicia dominicana, no existía una querella puesta por eso, y es el diario vivir desde hace más de 60 años. Nosotros le dimos mucho seguimiento a ese caso de una joven norteamericana que se quejó porque hubo discriminación. La Embajada de los Estados Unidos igualmente emitió una declaración rechazando la discriminación y exhortando a los ciudadanos norteamericanos no acudir a esa discoteca en donde hubo la discriminación. Pero si usted se pone a dar cuenta, esa querella no llegó a nosotros. No llegó. No llegó. Ella fue a la Procuraduría General de la República. Fue la joven del otro bar. Ah, sí. Que era dominicana, pero estudiaba en una universidad de renombre de aquí. Ya. Esa sí llegó, y de hecho, gracias a ella, nosotros hicimos una resolución que se le notificó a todos los dueños de bares, restaurantes y plazas, donde no se puede poner el letrero de nos reservamos el derecho de admisión, que deben de especificar cuáles son las razones por las que no pueden acceder a su lugar al lugar. Un lugar público. A un lugar público. Sí. Y como ellos son dueños de negocio, pueden decir, bueno, no queremos menores de edad, no queremos menores de 25 años. Sin embargo, no puede ser por ninguna causa que tenga que ver con el físico o la discapacidad de una persona. O el color de la persona. O su religión. O el atuendo. O el atuendo. Que lleve, por ejemplo. Exactamente. Sí. Debe de ser específico. Porque como yo digo, lo que más le duele a una persona es que usted vaya a un lugar y que simplemente no le den un motivo de por qué usted no puede acceder. Eso es lo que se llama atentar contra la dignidad de una persona, porque tú te cuestionas, ¿qué es lo que me pasa? Parece que los dominicanos admitimos que esas cosas ocurren y no nos indignamos. No. O no presentamos ante la justicia el reclamo correspondiente. O tal vez ni siquiera se dan cuenta de que lo están discriminando. Exactamente. Y lo ven como una práctica normal. Pero esa es una herencia de un Estado que ha auspiciado la discriminación y que ha auspiciado la violación de los derechos humanos. Porque la autoridad muchas veces se ha comportado de manera muy violenta. Ser opositor era, en la dictadura de Trujillo, una condena a muerte. Bueno, como veníamos hablando durante todo el programa, es un tema cultural que nosotros tenemos que ir cambiando. Nosotros somos, por ejemplo, una nueva generación que tenemos que ir dándole la espalda a todo este tipo de prácticas que eran comunes. Ya estamos en un mundo globalizado donde tenemos acceso a las herramientas, a saber lo que pasa en otros países, y realmente nosotros tenemos que aprovechar esas herramientas para mejorar, no para repetir patrones del pasado. Así es. Muchas gracias a Danilza Cruz Taveras, que es directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y que ha estado trabajando con la posibilidad de que se cree en la República Dominicana una comisión de la verdad para hacerle frente a los crímenes de Estado que se han producido durante diferentes periodos de nuestra historia. Ojalá que esto sea posible y que las víctimas y la sociedad en general como víctima, porque se puede decir eso, podamos ser resarcidos por estos crímenes y que nunca más tengamos violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado en una sociedad democrática como la nuestra. Muchas gracias a ustedes también por la compañía.